no me entenderé en toda la feria con los micros. Muy buenas noches a todos por venir, por acompañarnos y por seguir en esta tarde calurosa, pero hace un momento Vanessa decía cálida, tarde literaria. Muchas gracias también a quien me acompaña y tengo el placer de poder presentar, de haberla conocido y que sin saberlo nos han unido muchas más cosas de las que esperábamos. Saludaros a todos vosotros, también quiero saludar especialmente a Carmen Ramírez, quien todos los años, con cariño, viene, le da vergüenza, no quiere que la nombre, pero los agradecimientos son así y hay que ser agradecido, así que te agradecemos que también te hagas durante toda esa semana literaria, vengas y vayas de Madrid a Badajoz, ya también como una hija adoptiva. Hoy vamos a presentar, va a ser ella, lógicamente, quien presente esta novela. Ella, yo le podría decir que es Sandra Glasser. Ustedes me miran a veces como con cara de lleva ya muchas presentaciones. Es que no se oye bien, ¿no? ¿Se oye? ¿Ahora? Vale. Vosotros me lo decís, que desde aquí vemos. Me hacéis señas, igual si tenéis frío que si tenéis calor. Calor. Tenemos calor. ¿Tienes calor? Hombre, tenemos calor. Sí. Hace calorcito. Bueno, pues vosotros lo decís, que no tenemos, que estamos en familia, una familia numerosa, pero estamos en familia. Como os decía, voy a ver si ahora consigo que me oigáis. He escrito algunas cosas que, como decía Ayanta, bueno, pues lo tengo en un cuadernito, he estado preparando algunas de las presentaciones, pero hoy también hemos tenido la oportunidad de conocernos y compartir mesa, mantel y algún dulce, y eso, quieras que no, une. Ya digo que yo les podría decir que ella es Sandra Glasser y que en la novela es el adiós. Ustedes, alguno me ha hecho así con la cabeza, como, ¿qué está diciendo? Bueno, pues esos son los nombres, el seudónimo con el que Ayanta Barilli se presentó a ese Premio Planeta, esta primera novela, que nosotros estamos muy contentos de que haya venido a Badajoz a presentarla, una primera novela que ya viene con premio, ya digo, siendo ese finalista importante de un premio en el que yo creo que prácticamente ha estado siempre presente en la vida de todos nosotros y en todas las casas siempre ha habido, ¿verdad?, un Premio Planeta que ocupaba un lugar destacado en los estantes de nuestra casa, de nuestras librerías. Ella es una mujer que ya la conocíamos de hace tiempo, cuando era joven, más joven incluso que ahora, porque ella tenía también esa faceta de actriz y fueron muchas las series donde pudimos verla. Ella hubo un momento de su vida, es una mujer discreta, sonriente, pero también valiente, que en un momento importante de su vida, cuando estaba triunfando como actriz, decidió bajarse de ese carro y dedicarse pues a otra cosa, a la vida, a seguir trabajando, viajando de un lado para otro, y yo creo también en su cabeza pensando en esta historia. Una historia llena de sensibilidades, de sentimientos, de risas, de lágrimas. Hoy hemos llorado mucho juntas también en la comida. Es una mujer, como digo, muy sonriente y también llorona, que a mí eso saben ustedes que me encantan. Es una mujer que ya digo que nos transporta en una historia de mujeres, de esas mujeres importantes de su familia. Ella no quiere, o decidió, y a mí me ha parecido además un mensaje, un homenaje muy bonito. Ayanta lleva el apellido de su madre, alguien también muy importante en esta novela. Ella, saben que es hija de Fernando Sánchez Dragó, ella decide llevar el nombre de su madre para llevarla presente. Ella, bueno, falleció su madre siendo joven, ella lo quiere llevar presente y ya digo que en esta novela de alguna manera incluso nos hace reflexionar y tener a esa madre muy presente. Nosotros lo conocemos, ya digo, la conocemos prácticamente desde pequeña, ahora tenemos la suerte de conocerla a través de esa escritura. También ha estado en radio, la hemos escuchado, por eso digo, y a través de las redes sociales pues también tenemos la suerte de poder conocer algunos instantes de la vida que ella va colgando, que es lo bueno que tienen las redes sociales, ese mundo de pantalla azul que hay que dejar antes de la hora de dormir, que hace un momento nos lo decía Vanessa, pero también que nos acerca un poco más a todos estos escritores
que está aquí. Ella, ya digo, es una mujer trabajadora, disciplinada, y que sabe y le gusta escuchar. También siempre mira muy atenta. Es una mujer que parece que está en un segundo término, que le gusta mirar, pero que está muy presente, con una gran personalidad y mucho sentido del humor. Ella sí parece, de primeras, parecía muy seria, pero les puedo asegurar que cuando sonríe y ríe pues a carcajadas incluso, que eso es lo bueno un poco de la vida. También ya digo que, como está también de moda, le gustan las series, que muchas veces parece que si te gusta leer o escribir no te gustan las series, pues también le gustan las series. Hay algo que he leído y me ha sorprendido, pero que puede destacar un poco cuál es su naturaleza. No he querido. Si no hubiera sido escritora, he leído por ahí, le hubiera gustado ser jardinera, que me ha hecho mucha gracia, y que si pudiera ser otra cosa, le hubiera gustado ser árbol. Y yo creo que eso denota un poco la persona que quiere estar en la tierra, ¿no? Y quiere crecer y seguir adelante. Yo quiero darle la palabra, porque ustedes me conocen, me pongo a hablar y empiezo a contar muchas cosas, algún secretillo, y yo quiero, ya digo, darle la palabra a Ayanta, agradecerle que esté aquí, felicitarle por esta, su primera novela, esta inclusión en el mundo literario, que además ha venido con ese importante premio, y que el jurado incluso valoró mucho su estilo, cómo lo cuenta, cómo es capaz de atraparnos, cómo hemos conocido su vida, cómo ella cuenta, yo creo, de una manera en el que cuenta la parte buena, la menos buena, es decir, todas las partes que puede tener una familia, y lo importante, o es lo que a mí me ha parecido, lo importante que es conocer el pasado, conocer a tu familia, tenerla muy presente, y que incluso aquello que nos puede gustar menos, siempre hay que tenerlo presente porque es lo que nos hace crecer como persona. Ya te digo, felicitarte, Ayanta, de nuevo, y seguiremos leyéndola atentamente. Quien no la haya leído, yo le puedo asegurar que la voy a releer, fijándome mucho, en mi caso, en su abuela, y que lo leeré porque estoy segura que esta segunda lectura me puede llevar a algo más. Así que, Ayanta, muchas gracias, el público todo tuyo, muchas gracias por venir a Badajoz. Bueno, gracias a ti, muchas gracias. Es que hoy a la hora de comer estábamos comiendo en un restaurante riquísimo, de nombre dificilísimo de recordar, Maruchibiri. Bueno, pues esto. ¿Cómo es? Dímelo otra vez. Esto, bueno, y entonces pues nos acabábamos de conocer, y yo pues estaba observándola y dije, caray, ¿cómo se parece a uno de los personajes centrales, no solo de mi vida, sino de la novela, que es Ángela, mi abuela? Realmente, si vuelves a mirar las páginas, verás que en las descripciones la estoy describiendo a ella, con unos años más, los de mi abuela, pero y entonces nos hemos puesto a conversar, yo mirándola con mucho interés, las manos y esta vena, todas estas cosas, ¿no? Y sí, y esa energía y ese nervio, ¿no? Y de pronto digo, eres igual a mi abuela, es impresionante, o sea, y entonces, no sé cómo, me dice, bueno, yo he nacido, soy Virgo, y digo, mi abuela también. Y entonces ya le pregunto, ¿y qué día has nacido? Y me dice, el 7 de septiembre. Y mi abuela también. Y entonces nos hemos mirado así, sin apenas conocernos, y nos hemos echado a llorar. O sea que así nos las gastamos. He venido a Badajoz, he conocido el trasunto de mi abuela, tenía a mi abuela sentada al lado, y que ha nacido el mismo día, y se nos han saltado las lágrimas. Así es que no nos conocemos mucho, como digo, pero se ve que aquí tenemos sensibilidades indudablemente afines, lo cual pues me ha parecido una bienvenida a esta maravillosa ciudad, Badajoz, y a esta feria del libro, que tenía mucha ilusión
por venir y conocer, porque yo este año soy la pardilla de la editorial Planeta, es decir, que como es mi primer año, pues para mí todo es mi primer libro, quiero decir, pues es el primer año que Carmen Ramírez me lleva por ahí de gira y bueno, pues estoy conociendo toda esta realidad de las ferias y visitando pues ciudades como Badajoz y estoy encantada. Así es que muchísimas gracias por estar aquí y os cuento un poquito sobre un mar violeta oscuro. No sé si luego tienen turno de palabra o no. Sí. Bueno, luego si queréis comentar algo, pues estoy aquí. Y por supuesto, si queréis que firme el libro, también. Un mar violeta oscuro es un trabajo sobre el recuerdo emocionado. Y es un trabajo que yo sentía la necesidad de hacer desde que era muy pequeña. Es una historia que ha ido creciendo en mi cabeza a lo largo de los años. Lo que pasa es que no me atrevía a hacerlo, a sentarme a escribir, ¿no? Por muchas razones. Seguramente porque no tenía la perspectiva que necesitaba tener, es decir, que no había vivido lo suficiente como para hacer un trabajo de este tipo que implicaba pues meterme, digamos, en el charco, ¿no? O sea, meterme en todos los lodos, hacer una investigación familiar, entender quiénes eran mis mayores, es decir, mi bisabuela, abuela y madre, porque es la reconstrucción de sus vidas contada en primera persona por mí. Y bueno, pues necesitaba por un lado tener esa perspectiva, esa madurez que finalmente he alcanzado. Acabo de cumplir 50 años y nada, y aquí estoy, ¿no? Por lo tanto, pues era el momento de hacerlo. Y por otra parte, porque indudablemente me moría de miedo, o sea, era algo que me daba miedo a cometer, porque bueno, escarbar en las vidas de las mujeres que te precedieron no deja de ser un ejercicio también sobre uno mismo, ¿no? Sí, buscas quiénes fueron ellas, pero estás también intentando entenderte a ti misma, ¿no? Hay un filósofo hindú, Krishnamurti, que dice, hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice, haz lo que temes y el temor desaparecerá, ¿no? Y es exactamente lo que me ha sucedido, ¿no? Después de haber estado muchísimo tiempo dándole vueltas a esta historia, realmente el momento en el que me senté a escribir, de pronto todo ese miedo se desvaneció y se convirtió en algo, bueno, pues en algo creativo, en algo que me alimentaba el alma y desde luego en una necesidad que por fin, a la que por fin le daba el espacio para que se desarrollara, ¿no? La espita que hace que yo sienta la necesidad de escribir esta historia viene de lejos, ¿no? Muchas veces en nuestra infancia pues es donde suceden las cuestiones capitales que después nos van a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Seguramente tenemos muchísimos más recuerdos sobre la infancia que sobre otros momentos de nuestra existencia, ¿no? A mí lo que me ocurrió fue una cosa mala, pero las cosas malas o dolorosas muchas veces tenemos la capacidad, siempre en realidad tenemos la capacidad de reconvertirlas, hombre, no en algo bueno, pero sí en algo que nos puede ayudar y que nos puede abrir puertas hacia algo luminoso. Lo que a mí me sucedió es que murió mi madre cuando yo tenía 9 años y entonces cuando me lo dijeron no me lo creí. No me lo creí por una razón muy sencilla y es porque las madres no se mueren. En principio, las madres no han de morirse, ¿no? Y entonces me lo dijeron y recuerdo que bueno, pues me lo dijo mi padre, mi abuela, mi tía, pues se hizo una reunión familiar para darme esta noticia y yo me quedé escuchándolos e inmediatamente pregunté, muy bien, ¿y cuándo vuelve?
Y realmente esa pregunta, que parece un poco alocada, respondía a mi estado de ánimo o a lo que yo entendía o no entendía por muerte. Es decir, un niño de 9 años pues no tiene por qué entender lo que significa realmente la desaparición de una persona tan amada, ¿no? Entonces, lo que me sucedió es que empecé a esperarla. Porque dije, bueno, seguro que le ha pasado algo grave, indudablemente, pero volverá, no me puede dejar aquí así, ¿no? Y entonces, pues durante mucho tiempo, como 1 año o 2, pues cada vez que salía de mis clases de ballet, cada vez que salía del colegio, cada vez que cumplía años o cada vez que, en fin, que ocurría algo relevante en mi día a día, pues yo esperaba que apareciera. Pensaba que la iba a ver en esa esquina a la salida del colegio, ¿no? Y el caso es que nunca volvió. Y entonces, cuando me di cuenta de que en efecto no volvería, pensé que lo único que podía hacer era no olvidarla. Pero esto me preocupó muchísimo porque dije, soy tan pequeña que la voy a olvidar. Es imposible que realmente mantenga el recuerdo vivo de ella. La única manera de mantener vivos a las personas que se han ido es mantener ese recuerdo emocionado, intacto. Y entonces dije, muy bien, ¿qué hago para conseguir esto? Pues lo único que puedo hacer es escribir un diario, pero un diario no sobre mi presente, sobre mi día a día, sino un diario sobre el pasado. Y eso fue un poco el comienzo de esta novela, porque yo empecé a escribir este diario con 10 años o así, en el que relataba todo lo que yo había vivido con mi madre e incluso los espacios que yo había compartido con ella. Es decir, hice dibujos de cómo era la casa en la que vivíamos juntas, porque a mí me cambiaron de casa cuando ella se fue, hasta de qué color eran las colchas de las camas, o sea, con un nivel de precisión absoluta, ¿no? Una especie de foto tanto escrita como dibujada, ¿no? Ese diario lo perdí porque he cambiado 1000 veces de casa y de lugar geográfico en mi vida, pero el caso es que solo el hecho de haberlo escrito hizo, en efecto, que se me fijaran en la memoria muchas cosas, toda la vida que compartimos, ¿no? Y eso queda, y eso es un tesoro que queda dentro y que desde luego te acompaña, ¿no? Después, la siguiente fase en este proceso de creación fue que me empecé a interesar muchísimo por los viejos, por la gente mayor. Yo, allá donde había una persona mayor, allá que me iba. No me interesaban nada los niños ni la gente de mi edad. De hecho, fijaros que en el colegio empezaron a llamarme la vieja. Pues porque siempre estaba conversando con mayores. ¿Y por qué conversaba con mayores? Pues por lo mismo, en realidad, porque empecé a tener una curiosidad tremenda por la vida vivida de las personas mayores, es decir, de los que habían tenido ya un recorrido, ¿no? Y eso también me ha acompañado en la vida, ¿no? Creo que, y ahora más que nunca, hay una falta de respeto muy grande hacia las gentes mayores. Creo que no se les escucha, creo que en general no tenemos una curiosidad de saber cómo les fue, ¿no? Cómo les va, ¿no? De dónde vienen. Y eso que se llaman batallitas, así entre comillas, de un modo pues despreciativo, me parece horroroso, ¿no? Porque si no aprendemos de nuestros mayores, ¿de quién aprendemos, no? Les hemos arrebatado ese lugar de sabios, que es lo que son o los que sois, los que estáis aquí, y solo apreciamos la juventud, ¿no? Pues bien, a mí la juventud me interesa más bien poco, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que llegaba a estas conclusiones y que me llamaban la vieja en el cole, pues empecé a grabar en cassette, ¿no? Entonces, antaño teníamos los cassettes, empecé a grabar en cassette, a hacerle entrevistas a mis abuelos, a mis tíos, en fin, a todos los mayores que había en casa, porque claro, descubrí que tenían unas vidas
increíbles, ¿no? O sea, eran gentes, los abuelos de las personas de mi generación, pues esta es una historia que se desarrolla entre Italia y España, porque soy medio italiana, medio española, pues habían vivido 2 guerras mundiales. Aquí en España habían vivido una guerra civil y todo lo que ello comporta, ¿no? O sea, tenían pues unas vivencias completamente diferentes a las mías, desde luego, y unas vivencias extraordinarias, ¿no? Entonces empecé a grabar estos cassettes pues haciendo preguntas de todo tipo y me di cuenta de que contestaban en general a todo, excepto a las que consideraban preguntas indiscretas. Las preguntas indiscretas al final, claro, acabaron interesándome muchísimo, porque cuando no te contestan, pues me di cuenta también que hay una costumbre en las familias, no solo en la mía, me imagino que en muchas de las vuestras también, hay un cierto secretismo. Es decir, que contamos hasta cierto punto, pero luego, obviamente, las cuestiones que consideramos más íntimas, pues no las contamos. Y a mí, claro, me empezaron a interesar muchísimo las cuestiones íntimas. Entre otras cosas porque entendí que de nuestros padres, de nuestros abuelos, al final pues conocemos pues a la abuelita, al abuelito, pero no sabemos quiénes fueron realmente como personas adultas. Y no lo sabemos porque no nos lo cuentan, porque tenemos una relación familiar, ¿no? Y todo queda tamizado por eso. Y es muy hermoso, pero yo quería saber más, porque soy un bicho curioso, ¿no? Y entonces continué esta investigación acumulando cassettes, que esas no las perdí. Y luego una de las herencias que tuve de mi madre fue una serie de cajas llenas de papeles. En aquella época, pues las relaciones, sobre todo en una familia como la mía, que estaba separada, que vivían un poco todos entre Italia, España, bueno, mi padre en Asia y tal, pues era epistolar, ¿no? Los teléfonos no existían y entonces quedaron muchísimas cartas. Y luego una herencia fabulosa de mi madre es que ella murió con 36 años, pero desde sus 10 años hasta 2 o 3 años antes de enfermar, ella tuvo un diario con miles de páginas. Un diario que era un relato de sí misma, pero que era un relato también de la época en la que vivió. Un diario lleno de poesías, porque también escribía poesías, de comienzos de novelas, porque ella probablemente, si no hubiese fallecido, pues habría sido escritora, ¿no? Esa era su intención. En fin, un diario que era todo un mundo increíble y que pues yo lo tenía en esta caja y por aquello que os decía de Krishnamurti, pues no lo había leído. Lo arrastraba de casa en casa, pues me iba cambiando de casas y me iba teniendo hijos y bueno, y todos los avatares de la vida y con trabajos diversos y tal. Y estas cajas estaban siempre en lo alto del armario, pero tenían una presencia, porque yo pensaba siempre, ahí las cajas, ahí están, ¿y cuándo me voy a poner yo a leer todo esto, no? Y entonces hace 6 años, un día dije, mi padre siempre dice una frase que a mí pues me ha preocupado mucho, ¿no? Siempre dice y decía, las personas se dividen en 2 tipos de personas. Los que nunca hacen lo que dicen que van a hacer y los que siempre hacen lo que dicen que van a hacer. Claro, esto es muy preocupante porque pertenecer a el primer tipo de personas en mi familia era horroroso, o sea, era lo peor, ¿no? El que dice, sí, bueno, escribiré un libro y pasa la vida y el libro no lo has escrito, ¿no? Y entonces yo pues no quería en absoluto ser de esas personas que nunca hacen lo que dicen que van a hacer, sino lo otro, ¿no? Y entonces pues un día, hace 6 años, pues cogí una escalera y bajé las cajas. Saqué todo ese material de papel pues ya absolutamente amarillento y había cartas que se me deshacían en las manos, ¿no? Porque estoy hablando no solo del material de mi madre, sino también el de mi bisabuela y el de mi abuela, que es lo que me encontré allí, ¿no?
y entonces puse una serie de alfombras en mi cuarto. Dividí todas las cartas pues por personas, porque claro, ahí había cartas también pues de las personas que las enviaban, de los que las recibían, en fin, un lío tremendo. Pues bueno, organicé todo ese material en alfombras, con post-it, con los nombres de cada uno, las fechas, las tal, y una vez que tuve este mar de papel frente a mí, dije, estupendo, Ayanta, y ahora tienes que leer esto. Total, que pasé yo creo que un año tirada en el suelo con lupa, con guantes, porque tengo alergia a los ácaros y eso era como una reunión de ácaros, intentando entender y convertirme en esas mujeres que me precedieron y darles vida, ¿no? Darles vida porque, claro, en el impasse pues habían muerto todas, había muerto mi bisabuela, había muerto mi abuela, había muerto mi madre y yo me encontraba completamente sola frente a este trabajo que me parecía como escalar pues la montaña más alta de la luna, no de la tierra, ¿no? O sea, me parecía algo dificilísimo, ¿no? Esas alfombras llenas de cartas estuvieron en mi cuarto pues durante años, tanto es así que mi marido y yo cada vez que nos levantábamos de la cama para conseguir alcanzar el baño teníamos que ir de puntillas para no pisar las cartas y ya nadie podía entrar en el cuarto, ni hijos ni nada, porque me daba miedo que me desordenaran todo aquel tinglao, en fin, un auténtico disparate. Cuando después de un año conseguí ya leerlo todo, apuntar todo lo que me interesaba y tal, dije muy bien, pues ahora tengo que empezar a escribir, ¿no? Y siempre mi padre y decía, ya, es que yo tengo que escribir esto, pero es que no sé cómo hacerlo, o sea, es algo que verdaderamente me sobrepasa. Y mi padre, que tiene esta cosa así socarrona, que siempre los problemas ajenos le parecen una tontería, ¿no? O sea, es como que siempre dice, bueno, pues ya será menos, ¿no? Y digo, ¿pero qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago para hacer esto? Y entonces me miraba así de medio lado y me dice, mira, hija, es muy fácil, siéntate y escribe. Yo le odiaba porque decía, pues menudo consejo de mierda, con perdón, o sea, pues siéntate y escribe ya, pues sí. Y entonces, pues en efecto un día dije, bueno, pues ya está, pues me siento y escribo, ¿no? Y me senté y se lo contaba aquí a un amigo periodista antes y en lugar de empezar por el principio, yo no sabía por dónde tenía que ir, pero sabía el final de esta novela, lo tenía clarísimo. Y entonces dije, bueno, pues me siento y escribo el final. Y entonces escribí el último capítulo, que es el que está. Y es un capítulo para mí especialmente emocionante y creo que para el lector también, después de esta gira en que ya he podido hablar con muchos lectores, realmente lo escribí entre lágrimas, lo escribí con el corazón hecho una uva pasa, ¿no? Y al mismo tiempo también con el arrojo y la alegría de poder compartirlo al fin, todos estos pensamientos, ¿no? Y cuando lo terminé dije, fenomenal, ¿y ahora qué? Has escrito el último capítulo y ¿qué haces ahora, no? Y fue muy sencillo, pues dije, pues empiezo por el primero. Entonces me fui al primero y empecé a escribir y fue como un trabajo en absoluto fácil porque fue difícil desde el punto de vista psicológico y también técnico, por lo que ahora os comentaré, pero iba, nunca paré, tardé mucho tiempo, pero se iba desarrollando, todo lo que he escrito está, es decir, forma parte del curso de mis pensamientos, no he quitado ni una página y al final, pues al cabo de varios años, conseguí agarrar ese final, ¿no? Que como el náufrago que va y por fin consigue subirse al barco, ¿no? Realmente fue esa la sensación, ¿no? Y entonces todo ese círculo pues cuadró, ¿no? Y fue una tremenda alegría y una gran satisfacción. El problema técnico de este libro fue que yo necesitaba encontrar la manera de contar esta historia
del mismo modo que la pensaba. Y yo tenía dos problemas. Por un lado, que soy bilingüe, es decir, que yo pienso mezclado. Yo pienso un poco en italiano, un poco en español, según me da. Y a mí esta historia me entraban ganas de escribirla en itañolo, es decir, todo mezclado, en italiano y en español, porque es una historia que navega entre esos dos países, ¿no? Y entre esas dos familias con esas nacionalidades diferentes. Eso evidentemente no lo podía hacer porque habría sido un disparate, lo habrían podido leer solo mis hijos, y yo quería compartirlo con el mayor número de lectores posible. Pero lo que sí quería hacer es que todas esas voces, todas esas cartas que yo tenía en la alfombra de mi cuarto, todo ese papel, todos esos diarios, se habían convertido en muchas voces que se hablaban entre sí, que era como, no lo podía escribir de una manera lineal y necesitaba que esas mujeres, la bisabuela, la abuela y la madre, hablaran en primera persona. Y yo misma hablar en primera persona. Entonces recuperé sus escritos, elegí qué escritos poner, que quedan en el libro, algunos los reelaboré literariamente, pero son lo que son, ¿no? Y cada mujer habla por sí misma, ¿no? Y eso, bueno, pues implicaba unos problemas de estructura y de asegurarme que la historia fluyera igual de bien, pero que yo realmente pudiera explicar cómo me sentía a través de esa estructura literaria, ¿no? Cuando terminé todo el libro, bueno, os cuento una anécdota que es divertida, y es que mientras escribía el libro, pues en mi familia pues estaban ya bastante hartos de mí, ¿no? Porque todas las vacaciones, todos los fines de semana, cualquier ratito que tuviera libre, pues lo dedicaba a esto. Y entonces cada vez que me iba a escribir para hacer una broma, decía, bueno, me voy a escribir El planeta. Era una broma. Y no, sí y no. O sea, a mí me gusta... Yo creo que cuando uno desea algo mucho, no siempre, sé que no siempre es así, pero a menudo sucede, y nos sucede a todos, que cuando uno desea algo mucho, está bien nombrarlo, está bien imaginarlo, visualizarlo, ¿no? Ponerte en esa situación. Yo hace 15 años me enamoré de una casa, que es una casita azul en un barrio de Madrid que me gustaba mucho, y yo estuve un año yendo todos los fines de semana con los niños pequeños a dar vueltas alrededor de la casa. Y me decían, ¿dónde vas? Me voy de paseo. Y me iba a ver la casa y yo me concentraba y decía, esta casa tiene que ser mi casa, porque la quiero, porque me gusta, porque es un lugar en el que creo que puedo ser feliz, ¿no? Y al cabo de un año pusieron el cartel de que se vendía. O sea que, y la compré, pude comprarla, ¿no? O sea que, bueno, ese dar vueltas a la Casa Azul es lo mismo que hice yo con el Premio Planeta, ¿no? ¿Por qué el Premio Planeta? El Premio Planeta porque responde a este libro, trata de patrones familiares, ¿no? Los patrones familiares son esas cuestiones que repetimos una y otra vez a lo largo de las generaciones, que pueden ser cosas malas y pueden ser cosas buenas. Las dos se mezclan, como todo en la vida, ¿no? En mi familia había una serie de patrones familiares malignos, absolutamente, y otros buenos. Los malignos hablo aquí y de los buenos también, ¿no? Y hablar de ello es hablar y escribir sobre ello y entenderlos es una manera de interrumpir las cosas malas, ¿no? En la línea familiar femenina, pues hay una enfermedad que se repite, que es un cáncer de mama. Hay una elección equivocada de parejas. Cuando digo equivocada, equivocada, o sea, peligrosa, donde hay maltratos y donde hay situaciones peligrosas, ¿no? Por ejemplo, os pongo dos ejemplos. En el momento en que uno mira hacia atrás y se da cuenta de que no eres tú, es que hace un siglo y medio estaba pasando con tu bisabuela.
Entonces dices, bueno, espera un momento, que voy a pensar bien en esto y a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Esos patrones familiares pues es un tema interesantísimo, ¿no? y que yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, no es que haga falta escribir un libro cada vez, en absoluto, pero sí reflexionar sobre ellos y eliminar los que son malos y, sin embargo, fortalecer los que son buenos. Un patrón familiar en mi familia, aunque parezca absurdo, es el Premio Planeta, porque mi padre, volviendo siempre a mi padre, pues él ganó el finalista y unos años después ganó el Planeta, ¿no? Y entonces yo, cuando me iba a dormir por las noches, como soy muy fantasiosa, cuando era chiquitilla, pues me preparaba el discurso para ganar el Planeta. Yo me quedaba así y decía, bueno, vamos a ver, cuando me lo den, ¿qué vas a decir a Yanta? O sea, tú esto lo tienes que tener ya organizado, porque no puedes hacer el ridículo, ¿no? Entonces yo me organizaba el discurso y, de hecho, por cierto, cuando me dieron el finalista, pues metí en ese discurso una frase de mi niñez como homenaje a esa historia y a mí misma, ¿no? Que nadie lo sabía, pero yo sí, ¿no? Entonces, pues yo me iba a la cama y fantaseaba sobre este asunto, y cuando estaba escribiendo la novela, pues decía, pues me voy a escribir el Planeta, pero bueno, francamente, al Planeta se presentan muchísimas, yo qué sé, 700 novelas, 800, no sé cuántas, de Iberoamérica y aquí, o sea, era realmente una primera novela. Además, era un disparate pensar que tenía alguna opción para ello, ¿no? Pero el caso es que cuando la terminé, dije, me tengo que presentar. ¿Qué más me da a mí? Ya, pues me presento, ya que forma parte de los sueños infantiles y es tan importante a lo largo de la vida conseguir que se hagan realidad, por lo menos algunos de esas imaginaciones, de esas fantasías. Pues dije, yo me presento. Y entonces me presenté y no se lo dije a nadie, porque otra de las cosas que me divierte en la vida son las sorpresas. Me gusta hacer grandes sorpresas que a lo mejor uno tarda años en montar, ¿no? Yo qué sé, he hecho varias. Es también un acto muy, muy creativo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues nada. Y cuando la editorial Planeta te avisa de que has quedado entre los 10 y entonces entre los 10 finalistas, y entonces te invita a la gala, ¿no? Y dije, vale, muy bien, pues me voy a la gala. Como soy periodista y podría ir invitada como periodista, lo que voy a hacer es que no le voy a decir nada a mi padre, que también estaba invitado, ni a mi marido, que me acompaña, y si lo gano, pues les doy el sorpresón, ¿no? Y entonces, pues allá que me fui a la gala, me puse monísima, y llego a la mesa, y en la mesa pues me habían sentado al lado de mi padre. La fiesta del Premio Planeta es una fiesta impresionante. Imaginaros como una boda, yo que sé, multiplicada por 15, con muchísimos invitados, seguramente con muchos de los escritores admirados por mí, ¿no? y por todos. Y hay unos paneles gigantescos donde se ven los nombres de los 10 finalistas con seudónimo, lo que decía antes, ¿no? Sandra Glasser fue mi seudónimo y El Adiós, el nombre falso de la novela. Y entonces, a lo largo de esta cena, que es una cena interminable, o sea, se me hizo... No, a mí se me hizo eterna a lo largo de esta... Es breve, de verdad, es breve, Carmen. Bueno, pues a mí me pareció 5 horas de cena, o sea, pero bueno, es una cena que te dan 8.000 platos, tienes no sé cuántas copas, vamos, que no te fumas un puro porque ya está prohibido fumar, pero vaya, es ese tipo de cena, ¿no? Y entonces, a lo largo de la cena, en esa cosa pues bastante sádica que tienen los premios, bueno, van cayendo los finalistas, va cayendo uno y otro y otro y otro, y entonces... Cuando ya habían caído la mitad y yo veía cada vez más posible esta cosa absurda que me ha pasado, que es llegar al finalista del Planeta, ya mi padre me dice, desde luego,
qué bien venir a la cena del Planeta y no tener la angustia de si te van a dar el premio o no. Y yo le miré como diciendo, yo tenía una especie de cosa aquí metida dentro, ¿no? Otro ser, y dije, sí, padre, sí, tan a gusto, o sea, está uno muy tranquilo, relajado, aquí disfrutando de la cena. Por supuesto no cené nada, estaba ahí como dándole vueltas ahí empezó Carmen, la dieta Planeta, ¿no? Luego os contaré la dieta Planeta. Bueno, estaba ahí dando vueltas a la comida, y ya llegó el momento en que, en efecto, pues quedé finalista. La cara de mi padre y de mi marido no os lo puedo explicar. O sea, es algo, no sé, o sea, les pude ver un instante porque inmediatamente... Bueno, mi padre se puso a llorar, estuvo llorando 5 días, al quinto día, que ya había vuelto de Barcelona y ya la vida, había retomado una vida medio normal, ¿no? Después de ese disparate de prensa y de todo que es el premio, le llamo para contarle una tontería doméstica de no sé qué, pues eso, 5 días o una semana después le digo, hola papá, que me dice hola hija, y se echa a llorar, le digo, papá, digo, o sea, no podemos seguir así, es que... Pero también es cierto que durante el festejo, durante la gala, yo era consciente de lo que iba a significar para él, porque realmente, bueno, pues en ese patrón familiar que continúa, mi padre tiene 82 años, está mayor, está estupendo, pero bueno, está mayor, se emociona, es casi más llorón que tú y que yo, ya se emociona por todo, y bueno, yo sabía que para él era muy importante, o sea, yo me pongo en su lugar y verdaderamente pues era algo muy, muy emocionante, ¿no? Y bueno, pues fue increíble. Me pasé toda la gala también mirando dónde estaba el Samur, porque... Bueno, perdón, es que yo decía, a ver si le va a dar un infarto, ¿no? O sea, a ver si por hacer la gracia de la sorpresa, digo, a ver si estamos bien colocados, que si le da un patatús, pues se puede resolver esto rápidamente. Bueno, pues esta es la anécdota en relación al Premio Planeta, que evidentemente ha sido y es muy importante porque te da la oportunidad, y eso es indudable, ¿no? de alcanzar a un número de lectores que si no, pues es muy difícil porque este es un negocio muy complicado. Cada libro que vendes es como para dar las gracias a Dios y a los libreros sobre todo, y bueno, pues evidentemente es una inmensa fortuna estar respaldada por la editorial Planeta y por el premio. A todo esto, siempre hablando de las magias y de las energías y de la Casa Azul y de concitar las cosas bonitas. También, claro, cómo no, o sea, yo tengo siempre la sensación de estar acompañada por las personas que se marcharon y a las que amé tanto y quiero tanto, ¿no? Indudablemente, todos los años que estuve escribiendo esta novela, me sirvió, por ejemplo, pues para tomarme ese largo café con mi madre que nunca pude tomarme, ¿no? O sea, eso que siempre decimos cuando se nos muere alguien, que decimos, ¿cómo me gustaría, aunque solo fuera, no sé, tomarme un café, estar un ratito con él, con ella, ¿no? Y eso es una sensación que yo sé que puedo compartir con todos vosotros, ¿no? Bueno, pues me he tomado 300 cafés con mi madre a lo largo de estos años, o sea, ha sido una manera trascendida, indudablemente, pero de estar con ella, de reflexionar sobre la vida que vivimos juntas y sobre la que no vivimos, ¿no? Sobre lo que me he convertido, ¿no? y sobre todas sobre su propia madre, es decir, mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Así es que ha sido un recorrido duro, pero al mismo tiempo sanador, al mismo tiempo es como como abrir la ventana y que entre aire fresco y luz y huela a flor de naranjo, ¿no? Un poco es la sensación que me queda
de este recorrido. Y no sé, yo puedo hablar 7 horas como Fidel Castro, o sea que vosotros me decís, porque hago radio y empiezo y no acabo, sigo, vale, pues yo sigo. En relación a... Hay una periodista que ha hecho una definición que me ha gustado mucho, la verdad, del libro, porque hay algunos que me han dicho, no, es que tiene como cosas de realismo mágico, Isabel Allende y tal, y la verdad es que no creo que sea realismo mágico, porque las cosas que suceden en este libro realmente sucedieron, es decir, no es una percepción, no es así, ¿no? Y yo creo que realmente la vida es así, solo hay que verla así, hay que saber percibirla así, ¿no? Y esta periodista lo definió como realismo mítico y me parece que es una buena definición, ¿no? El mito son todas esas historias con las que yo me he criado, ¿no? Las historias de mi abuela, por ejemplo, mi abuela Ángela, que es la segunda mujer de esta historia, la que es tan parecida aquí a... Pues ella, y eso imagino que tú no, era una mentirosa compulsiva. No, tú no, ya, pero ella sí, ella era una mentirosa compulsiva, le gustaba tergiversar la realidad porque la realidad le interesaba bien poco, ¿no? Y yo es algo que durante mi adolescencia me sacaba de quicio, o sea, estaba todo el rato diciéndole, Nonna, o sea, ¿me quieres contar? De todas estas 500 versiones que me has contado de esto, ¿cuál es la real? Digo, porque es que tú me estás confundiendo, ¿no? Y ella me decía, la real, pues, ¿qué es la realidad, no? O sea que, pues ella me contaba cada vez lo que le parecía bien según su momento, ¿no? Y según he ido cumpliendo años, me ha ido gustando cada vez más esto, ¿no? Porque aquello que cuando era jovencita me enfadaba, con el paso del tiempo he dicho, qué va, qué hermoso, ¿no? Porque realmente me ha dejado a mí, por un lado, o sea, la capacidad de inventar, siguiendo con una base de algo, de imaginar, de poder contar 1000 versiones de una misma historia, de llegar yo misma a conclusiones diferentes cada vez, o incluso quien te escucha, ¿no? Me acuerdo que cuando era muy viejecita, que ya no podía con su alma, pues estaba ahí en la cama y me decía, ve al cine. Y yo, bueno, pero es que quiero estar contigo. Y me decía, no, vete al cine y vuelve y cuéntame la película. Y entonces yo me iba al cine, porque siempre hemos sido muy cinéfilos en casa, y me decía, sí, es que en realidad me gusta mucho más cómo cuentas tú las películas que ir al cine. O sea que me enseñó a contar historias, a contar 1000 historias, ¿no? Y de eso le estoy muy agradecida, y cuando ya aprendí a hacerlo, ella disfrutaba conmigo, ¿no? Y eso es también, pues bueno, pasar el testigo, ¿no? Eso tan hermoso que nos queda de estas personas extraordinarias que nos han acompañado a lo largo del camino, ¿no? Ella, uno de los personajes que están en esta novela, quienes lo habéis leído pues lo sabréis, es Belcebú. ¿Lo has leído, no? Bueno, pues Belcebú, como su nombre indica, pues era malísimo, era un demonio, ¿no? Y bueno, era mi bisabuelo. En mi casa, como contaban tantas mentiras, yo nunca sabía, pues eso, lo que os decía, ¿no? ¿Cuál era la verdad, ¿no? Y entonces a mi bisabuelo le llamaban Belcebú. Y eso del léxico familiar, que muchas veces en las familias, ¿no? Tenemos una manera de hablarnos, que es una manera muy íntima y que se rige, bueno, pues por una jerga que solo los miembros de ese clan comprenden, y nunca a veces no nos planteamos de dónde vienen esas palabras, ¿no? La noche que murió mi abuela, que yo estaba destrozada, pues acabé, y esto lo cuento al principio de la novela, pues frente a un señor muy serio ¿cómo se llama?, de los que hacen de la funeraria, es que ahora me salía en italiano, veis que se me cruza el cable con el italiano, de la funeraria, un señor muy serio que me dijo,
pues estaba ahí rellenando los datos que hay que rellenar cuando se muere alguien y me dijo nombre del padre, de la finada, es decir, mi bisabuelo. Y yo tan así, dije Belcebú. Y claro, el Señor me miró como diciendo, madre mía, pobrecita, está fatal, esto está fatal. Pero yo misma, en el momento en que lo expresé a un desconocido, es decir, a alguien que no pertenecía a esa familia, a ese entorno, pensé, pero ¿y por qué a mi bisabuelo le llamaban Belcebú? ¿Realmente? Debía de ser malísimo, ¿o qué? ¿Qué hizo este señor? Y me di cuenta de que no sabía nada de él. O sea, sabía solo algún chascarrillo sobre él, pero no sabía quién era mi bisabuelo, ¿no? Y entonces ahí también pues empecé a tirar del hilo y descubrí en efecto, y no os lo voy a decir porque si no os destripo la novela, descubrí que era un demonio que sembró el mal a su paso, ¿no? Y que por eso le llamaban Belcebú. Y mi abuela, debido a esta experiencia con un padre así, demoníaco, pues estaba obsesionada por los diablos. Pero estaba obsesionada por los diablos también en el sentido literario y, en fin, esa presencia, esos diablillos que tenemos. Y entonces en los días de verano en que el mar estaba revuelto, ella me decía, para que veáis el tipo de historias que me contaba, para que yo no me bañara, porque ella estaba siempre preocupadísima de que me muriera yo también, ya que se había muerto su hija, y entonces me tenía ahí como si fuera una niña de cristal. Y entonces, para que no me bañara, para que no me metiera en ese mar peligroso, me miraba muy seria, imaginaros a ella muy seria, muy seria. Me miraba muy seria y me decía, hoy viene Belcebú en su carroza, a una niña. Y entonces yo me quedaba en la orilla sin atreverme ni a meter un dedo en el agua, esperando a que al fondo del mar, en el horizonte marino, surgiera de las profundidades del mar, del agua, de ese mar malo, Belcebú en su carroza, con dos tremendos atunes que llevaban la carroza y con una capa roja impresionante. Y por cierto me lo imaginaba como un tío guapísimo, ¿no? Malo, pero guapo. Y pasé años esperando a ver si aparecía Belcebú en ese mar, ¿no? En ese mar violeta oscuro. Y todavía ahora, fijaros qué poder, ¿no?, tienen en nosotros tan increíble los relatos de la infancia, ¿no? Y ese es el realismo mítico que os contaba, ¿no? No es magia, es lo que te han contado, ¿no? Son las leyendas familiares, ¿no? Pues el poder que tienen estas imágenes en la infancia, que todavía ahora en el pueblito donde se desarrolla, en Tellaro, que es un pueblito de la costa genovesa en Italia, donde se desarrolla parte de esta historia y donde seguimos yendo todos los años de veraneo, toda mi familia, pues cuando el mar se pone así me siento y pienso, di tú que esta vez viene, a ver si viene Belcebú, sigo esperándole. Y eso es fantástico, ¿no? Es fantástico porque le debo a mi abuela pues que poblara mi cabeza de 1000 historias y que aprendiera a contarlas de muchas maneras diferentes, ¿no? Y también le debo a todos mis mayores el hecho de que siempre no me interesa nada el presente, es decir, por ejemplo, ahora estoy yo aquí encantada con vosotros y tal, pero seguramente dentro de 2 horas o mañana, cuando recuerde vuestros rostros y esta noche calurosa en Badajoz, me parecerá más interesante, ¿no? Y dentro de un mes puede que me parezca una experiencia extraordinaria, ¿no? O sea, que el tiempo tiene eso, ¿no? Que lo tamiza todo, que lo matiza, que le da un valor mucho mayor, ¿no? Me interesa el pasado, es como si tuviera los ojos puestos aquí atrás y no delante. Y ese pasado es el pasado de esas gentes que han ido acompañándome y que se relata aquí,
que es un pasado que luego se convierte en presente, ¿no? Porque claro, los libros son unas cajitas de música increíbles, ¿no? Que los abres y viven, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de volver a otorgar la vida que escribiendo un libro? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ayanta. Estaba claro que venía de una familia de magníficos narradores, ¿eh? A tu padre lo conocemos, pero también yo creo la personalidad efectivamente de tu abuela, de toda esa familia. Yo creo que incluso de la máquina de escribir, del tecleo de tu padre, sí, que seguro sí. que has vivido con ese sonido, y que incluso podemos percibir ese cariño de tu madre, ¿no? En todas estas páginas. Darte las gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Venir a Badajoz. Una pregunta, yo sí te voy a hacer. Después de decir, te lanzas con una novela con éxito, con premio. ¿Qué presión tienes ahora para la siguiente? Ninguna. Estoy tan contenta del premio que estoy... no, es verdad, o sea, es que todo el mundo me dice, bueno, es que aquí en España somos un poco cenizos, ¿eh? Te dicen, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No, o sea, lo más difícil es esto, o sea, es conseguir con una primera novela, entendiendo que todo en la vida es difícil y fácil a la vez, quiero decir que las dificultades pues hay que superarlas, ¿no? Pero esto es un calorcito al corazón. O sea, esto me ha dado tal cantidad de amor por el reconocimiento, tal cantidad de amor por los lectores, por todo lo que he recibido es puro amor, de verdad, no es por ser banal, pero es que es así, ¿no? Que cómo no voy a ponerme a escribir con energía. Esta es la energía que necesita cualquier creador, ¿no? Somos gentes... pues bueno, pues algo inseguras, estamos siempre, a mí siempre me dicen eso de, hay que ver en la radio, ¿no? Me dicen, doña Ayanta, transmite usted mucha paz. Sí. Y digo, ¿paz? Yo no tengo ninguna paz. O sea, es verdad que transmito mucha paz porque me lo decís y me parece fenomenal y sí, tengo paz, pero no la tengo. O sea, quiero decir que estoy siempre... Pues estoy, bueno, pues soy una especie de cafetera, esa es la realidad, ¿no? O sea que de pronto cuando te dan un beso de tornillo como es este premio, pues estoy con más paz, indudablemente, ahora sí que tengo más paz y estoy encantada y deseando volver a escribir, ¿no? Después de esta caricia fabulosa, claro. Pues nosotros desde aquí te damos, yo creo, otro fuerte aplauso a Ayanta, ese empujón, ese calor para seguir escribiendo y para que vuelvas pronto, claro, por supuesto. Y te acuerdes de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.